Padre, te damos gracias, Señor, por brindarnos la oportunidad, Dios, de poder tener, Señor Jesús, junto con cada uno de mis hermanos, Dios, este espacio, Señor, en el que nos bendices con tu palabra, con tu enseñanza, Señor. Porque sabemos, Señor Jesús, que cada día, Dios, necesitamos ser instruidos por parte de ti, Señor, por parte de tu palabra, por parte de tu Santo Espíritu, Dios. Y hoy, como un pueblo necesitado, Señor Jesús, te rogamos y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor Jesús. Traiga, Señor, en este tiempo, Señor, en este culto de enseñanza, Padre, que nos permites iniciar, Dios, como congregación, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que cada herramienta que tú nos has dado, Señor, podamos tenerla, Señor, para la vida práctica, Dios, de la iglesia. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor Jesús, a disponer el tiempo, Padre, para que tú nos enseñes todas y cada una de aquellas cosas, Padre, que durante mucho tiempo tal vez nos permanecimos alejados de ellas. Mas hoy, con el amor, Señor, que nos has llenado, y con el hambre y el deseo, Señor Jesús, de conocerle más de ti, Señor, hoy rogamos, Padre, que por favor abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, pero sobre todo, Señor, que sea el Espíritu que tiene tu palabra viva, edificando nuestras vidas, edificando, Señor Jesús, a cada uno de nosotros que somos parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. Solo tú, Señor, nos puedes enseñar. Solo tú, Señor, nos puedes edificar. En el nombre de Jesús, permítenos que en este tiempo podamos recibir tu palabra, Dios, con toda humildad, sabiendo que tú eres quien la manda, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y amén, Señor. Sean bienvenidos, hermanos, todos y cada uno de ustedes que el día de hoy tenemos la oportunidad de tener esta primera reunión como congregación a través de este medio que rogamos a Dios sea de edificación para todos y cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia que el Señor está fortaleciendo y levantando para gloria y honra suya. Y nos da mucho gusto, nos da mucho gozo poder iniciar estas enseñanzas, estos cultos de enseñanza que por la bondad de Dios vamos a tener durante algún tiempo, al menos en estas circunstancias, siendo de manera digital, pero sabiendo que la soberanía de Dios va a ir permitiendo que cada vez más podamos tener mayor participación en el lugar que el Señor nos ha permitido. Y primero que nada, hermanos, dándoles la bienvenida a todos y cada uno que nos sintonizan el día de hoy o cualquier otro día. Bendecimos a Dios por sus vidas y rogamos que esta enseñanza en especial, esta serie que Dios nos está permitiendo tener, rogamos al Señor que nos ayude a través de su palabra, a través de lo que Él quiere enseñarnos como congregación y la dirección que Dios quiere tomar para cada uno de nosotros, congregantes de la iglesia bíblica de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y no solo de aquellos y nosotros, sino de toda la iglesia en común que tenemos en general. Y me da mucho gusto iniciar, hermanos, en esta
enseñanza que Dios nos permite. Y para eso quisiéramos hablar referente al tema en el cual vamos a estar teniendo parte cada uno de estos jueves que el Señor, por su bondad, si nos lo permite, así continuaremos durante un tiempo. Y para esto, hermanos, tenemos que entender la importancia de conocer muchas de aquellas bases que durante la historia, durante el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, el Espíritu Santo ha ido afirmando, hermanos, porque no podemos desechar todo aquel trabajo, toda aquella obra que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia. Sería absurdo creer que no ha habido ningún avance para la iglesia, que de alguna forma aún hay cosas dentro del conocimiento humano que pudieran parecer ocultas, que aún Dios no nos ha revelado. Y nosotros como iglesia, hermanos, como congregación, debemos de tomar la responsabilidad que nos toca de conocer verdaderamente lo que la palabra nos habla de Dios mismo, hermanos. Porque mucho tiempo pudimos andar tal vez bajo las enseñanzas directas de probables revelaciones a hombres que significaban una muestra simple de que solo algunas personas recibían revelación de parte de Dios, hermanos. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra, hermanos, que el Espíritu Santo está sobre la iglesia y que la iglesia no es solamente una persona, sino que somos el conjunto de almas que el Señor ha rescatado, y a lo largo de la historia, a base del conocimiento que viene de Dios, ha venido el desarrollo de la iglesia. Por eso es importante conocer tales enseñanzas como la que el día de hoy vamos a dar inicio, hermanos, como lo es la Confesión de Fe de Westminster. De esta forma, hermanos, queremos dar por inicio para entender a qué atendemos, cuál es la responsabilidad de la iglesia a la que atiende. Cuando conoce de esta confesión de fe, hermano, quiero que podamos ir entendiendo a lo largo de este tiempo que el Señor vamos a rogar que nos ayude y nos auxilie, pero que podamos entender verdaderamente cuál es el fin de la confesión de fe, qué es una confesión de fe, cuáles son los rasgos de una confesión de fe, hermano, para que no pensemos ni consideremos que esto pues es algo que de alguna forma pudiera ser alejado a lo que la Biblia nos ha mostrado, hermanos. Para eso entonces quisiera que empezáramos a ver cuáles son las responsabilidades de la iglesia. ¿Cuál es una responsabilidad de la iglesia que nosotros como iglesia tenemos, hermanos? Vamos a leer en Colosenses 2, del 6 al 10. Si me acompañas con tu Biblia, hermano, vamos a estar ocupando muchos versículos. En esta primera introducción, hermano, tal vez no manejemos o no abarquemos en mucha amplitud en muchos versículos, pero claro que están ahí, hermanos. La palabra es nuestra máxima autoridad, y como nuestra máxima autoridad, hermanos, siempre vamos a tomarla para poder dar inicio en cada una de estas reuniones que el Señor nos permita, hermanos. Entonces, básicamente en esto vamos a dar inicio a través de Colosenses 2, versículos del 6 al 10. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ok, versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas
sutilezas. Perfecto, hermanos. Quisiéramos hacer una pequeña pausa aquí para poder desarrollar este principio básico que la iglesia debe de tener. Porque es responsabilidad de la iglesia conocer esto, hermano. Porque es responsabilidad de nosotros como congregantes, siendo parte del cuerpo de Jesucristo, conocer esto. Muchos podríamos decir, bueno, no es suficiente con leer la Biblia. Vamos a contestar esas preguntas, hermanos. Bueno, no es suficiente. Entonces la Biblia, por supuesto que la Biblia es el medio que nosotros tenemos por suficiencia, hermanos. Pero también queremos mirar a través de cómo la historia han caído bajo engaños y sutilezas. Por eso es importante lo que menciona Pablo a los colosenses, hermano. Primero, haciendo recalcar, firmemente arraigados y edificados en Él. La iglesia tiene que tener el entendido, hermano, de que somos firmemente arraigados y edificados en Él. Quiere decir que todo argumento, toda edificación es en Él, no en los argumentos humanos, no, es en Él. Por eso Pablo dice que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres. Hermanos, Pablo está haciendo ver cómo el hombre puede buscar la forma de atraer nuestros sentidos, buscar la forma de robar nuestros sentidos. Y sabemos esto, hermano, porque al final la naturaleza del hombre está dirigida por la autoridad de esta tierra, que es Satanás, hermano. Sabemos ahora como iglesia que antes andábamos en tinieblas, mas ahora venimos a la luz. Pero sabe Pablo, la Biblia nos dice, sabe que de alguna forma, como hombres, somos susceptibles a ser atraídos por filosofías, por vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según o conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Hermanos, Colosenses nos da la primera referencia para entender por qué es responsabilidad de la iglesia conocer todo esto. Porque pueden venir, hermanos, filosofías, pueden venir sutilezas, formas en las cuales el hombre trata de persuadir el alma y los sentidos de la gente, de cautivar los sentidos de la gente, hermanos. Y si nosotros no tenemos esa palabra que nos muestra la defensa bíblica, la defensa verdadera del Evangelio, hermanos, es por eso es que entonces la iglesia puede ser llevada bajo principios totalmente torcidos. La iglesia entonces puede ser llevada y cautivada tras, no sé, como lo que dice aquí la palabra, y nos muestra conforme a los principios elementales del mundo. Podría ser que de repente en alguna congregación se hable más de moralidad, más de ciertas cosas como los valores, hermanos, y no es que estén mal, pero el riesgo que se puede caer es que al final la iglesia empiece a tomar más fuerza en los valores y en la moralidad humana que lo que la Biblia nos muestra. Por eso es que la iglesia tiene como responsabilidad conocer, estar advertida, estar atenta a cualquiera de las cosas que pudieran sobrevenir a fin de buscar, tirar y derribar a la iglesia. La Escritura nos dice, hermanos, que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad. Vamos a verlo a través de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15, hermanos. Primera de Timoteo nos dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Por qué es responsabilidad proclamar y defender la verdad para la iglesia, hermanos? Pablo sabía todo aquello que podía robar la atención del hombre, y por eso anima y exhorta a Timoteo
a que pueda defender, proclamar la verdad, hermanos, sabiendo que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Quiere decir que sobre la iglesia recaen estos dos privilegios y responsabilidades, hermanos. La Biblia nos deja ver que es una responsabilidad primordial que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Entonces, como iglesia no podemos andar extraviados de toda verdad que está escrita en la Biblia, más también de toda verdad que la historia nos ha enseñado a través de los principios y enseñanzas doctrinales, hermanos. Para esto, entonces, la iglesia, al conocer y saber que es su responsabilidad proclamar, ser columna y sostén de la verdad por la gracia de Dios, hermanos, entonces ahora es necesario que se defina con precisión lo que cree cada una de las iglesias, hermanos. Vamos a ver por qué es importante conocer las enseñanzas o la confesión de fe de Westminster, hermano. Una confesión de fe que vamos a mirar cómo en la historia ha influenciado tanto en la iglesia, hermanos. Y no porque haya sido una forma en la que el hombre haya definido ciertos parámetros, hablando terrenalmente, hermanos, no, sino porque al final el Espíritu Santo ha permitido, hermanos, que todas y cada una de estas enseñanzas doctrinales, hermanos, sigan perseverando a lo largo de los años, para que al fin de proclamar y defender la verdad, la iglesia pueda sentirse reforzada en cada una de estas enseñanzas doctrinales. Para ello, entonces, es necesario que se defina con precisión lo que son las doctrinas más importantes, hermanos. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 del 13 al 14. Nos dice al 14: ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo hablando de la enseñanza que él ha dado. En la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, Pablo está exhortando a retener las palabras, la doctrina que Pablo había enseñado a la congregación, hermanos. Y esto sabiendo por los peligros que pudieran existir acerca de las malas enseñanzas, acerca de las desviaciones que el hombre pudiera cometer con el fin de buscar algún beneficio propio o alguna otra cosa, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia debemos retener la doctrina sana, la sana doctrina que el Señor nos muestra a través de su palabra, hermanos, y a través de la historia que tenemos cada uno de nosotros como iglesia, hermanos. Filipenses 1:27 también nos ayuda a poder también entender esto de manera más primordial, hermanos. Filipenses 1:27 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses nos exhorta de nuevo, hermanos, a conocer cuál es la forma unánime por la cual también debemos andar y caminar, que es luchando unánimes por la fe del Evangelio. Habla, hermano, de que de alguna forma
ha habido muchas corrientes en la historia en donde se levantan unos contra otros, hermanos, por muchas diferencias que al final algunos pueden estar bien sustentados en la palabra y algunos otros pueden estar sustentados en posibles creencias humanas, o porque simplemente hay una empatía en algo de lo que se está enseñando. Pero hermanos, a la iglesia en común, a la iglesia en Cristo, nos habla, nos llama a luchar unánimes por la fe del Evangelio. Entonces quiere decir, hermanos, que como congregación tenemos la responsabilidad de seguir luchando unánimes por esta fe, hermanos, que está en la palabra de Dios, la cual sabemos, hermanos, que es a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Judas 3 también nos habla acerca de esto, hermanos. El libro de Judas, el único capítulo que tiene, hermanos, nos deja ver a partir del versículo 3. Dice: amados, mientras por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que se conviertan a la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hermanos, es interesante, debemos entender esto bien. Pablo nos habla que la palabra no fue dada para contender, y entendamos, hermanos, que la contención no es con aquellos que de alguna forma no han conocido el Evangelio, hermanos. De esto habla Pablo cuando dice que la Escritura nos hizo para contender. Para aquellos que aún no han conocido el Evangelio, para aquellos que no desconocen la obra de Cristo Jesús, hermanos, nosotros no podemos llegar como hombres carnales a acusar deliberadamente a una persona únicamente, sino que debemos rogar a que el Espíritu de Dios nos muestre la forma de presentar el Evangelio, haciéndole ver su conducta, haciéndole ver su consecuencia de pecado, la consecuencia del infierno, hermanos, pero siendo misericordiosos, hablando acerca de la oportunidad de salvación que en Cristo tenemos todos aquellos que nos ha llamado. Entonces, en primera instancia, hermanos, la palabra que aquí Judas está hablando no es para contender con el que no sabe, hermanos, sino ardientemente, contender ardientemente con aquellos que se llaman a sí mismos, hermanos, maestros o hombres que saben, ¿no? Y esto también de forma humilde, hermanos, con aquellos que tal vez presentamos errores en las enseñanzas, hermanos. Sirva esto también, hermano, todo aquel de nosotros que en algún punto llegáramos a tener algún error en nuestra enseñanza, en la enseñanza que pudiéramos trasladar, hermanos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestros errores, hermanos. Pero también aquellos que andan en el error porque les deleita el error y hablan como lo que dice aquí en Judas. Algunos de estos hombres se han infiltrado encubiertamente. Entonces se está hablando, hermano, de gente que está en las congregaciones, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hermanos, es una muestra de gente, de hombres, de personas que hacen de la gracia de Dios un punto, una idea acerca de que entonces hasta dónde, hasta qué punto es permisible para el hombre hacer ciertas cosas. Entonces la gracia la llevan a un grado en el cual desconocen el amor, el sacrificio, y lo dejan a un lado, hermano.
solo para vivir y justificar su conducta de pecado todavía. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado y contender ardientemente contra todos aquellos que impulsan la gracia de alguna forma a tal grado en donde yo puedo seguir pecando de una forma deliberada y de todas maneras la gracia está en mí. No, esos son principios que la Biblia nos muestra que no podemos seguir, hermanos. Entonces, entendiendo que como iglesia debemos de encaminar nuestra pista a defender el Evangelio, no porque no pueda ser defendible en sí mismo, ¿no? Sino porque la Biblia nos demuestra, hermanos, que con todo amor y con toda gracia y de parte de Dios podemos y debemos hacer esto, hermanos, porque es necesario, y más por cuanto los días y la maldad del mundo crece. Ok, ¿acaso no es suficiente decir, yo creo en la Biblia? ¿Por qué necesitamos conocer una confesión de fe? En este punto, hermanos, muchos podrían decir, bueno, ¿acaso no es suficiente con que yo lea las Escrituras? ¿Acaso no es suficiente con que yo únicamente estudie la Biblia? ¿Acaso no es suficiente? Bueno, hermanos, para eso hay una pequeña respuesta que me gustaría leértela. La unidad no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. ¿Cuándo podemos decir que una iglesia está unida? Cuando todos los miembros que la componen tienen un mismo compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo. Amos 3:3 lo dice. ¿Andan dos hombres juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? Ok, hermanos, porque entonces esto puede ayudarnos a responder la pregunta que inicialmente hicimos. ¿Acaso la Biblia no es suficiente? Bueno, ciertamente hay lugares en donde la Biblia es el medio absoluto que tenemos como iglesia, hermanos. Pero también tenemos que entender, hermanos, que hay hombres perversos que todo lo que está escrito aquí buscan torcerlo, hermanos. Es por eso que entonces debemos conocer lo que es la confesión de fe, hermanos, para tener cuidado de cómo los hombres pudieran torcer ciertas verdades que están escritas en la Biblia. Vamos, entendamos esto. Entendamos que las confesiones de fe son como lo que Dios permitió con el acta de divorcio. La palabra del Señor nos habla acerca de un ejemplo cuando Él se encontraba hablando con fariseos y toda clase de personas. Y le preguntan, bueno, acerca de esto, ¿quién será si se divorcia? ¿Cuál es la edad? Hablando acerca del divorcio, hermanos. El Señor les dice, bueno, la carta de divorcio se le permitió al hombre por la dureza de corazón. Pero inicialmente en el corazón de Dios nunca estuvo el que se diera el divorcio. Hermanos, el Señor ha permitido que existan esta clase de documentos históricos que refuerzan la fe de la iglesia, hermano, por la dureza y la desviación de los corazones del hombre. Entonces entendamos, hermanos, que la Biblia es la autoridad máxima. Nunca vamos a dejar de un lado las Escrituras, hermanos, sino que entendamos que nuestra unidad como iglesia, hermanos, inicia ahí, en la unidad, en las enseñanzas que compartimos como iglesia, hermanos, porque aunque pudiéramos compartir un espacio de manera física, a nivel de estructura, a nivel de organización, pero si más allá de toda esta organización estructural que pudiéramos tener, de esta organización física que pudiéramos tener, hermanos, no compartimos una misma verdad que es la revelada por Cristo en sus Escrituras, hermanos, entonces difícilmente vamos a poder tener unión, difícilmente vamos a poder entablar un acuerdo en todas aquellas bases que la Biblia nos habla. Por eso Amos lo dice, ¿andarán dos juntos sin que estén de acuerdo? La realidad es que no. No podemos tener unidad con personas que nieguen la inspiración de las Escrituras. Aquí es donde vamos a ver esto, hermanos. ¿Qué importancia entonces tienen las confesiones de fe?
Cuando, hermanos, no podemos negar, no podemos tener unidad con alguien que dice, bueno, es que yo creo que aquí está es palabra de Dios. Bueno, yo creo que aquí pues contiene un poco de palabra de Dios. Hermanos, allá hay una diferencia, hay una parcialidad que muestra erróneamente tan solo ese principio, hermano. Por eso es que una confesión de fe, como lo es la de Westminster, da muestra, hermanos, acerca de esto. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre, en la mente del hombre, se pueden haber desarrollado varias ideologías, varios pensamientos, y entonces cada uno va a caminar conforme a ellos. Mas la confesión de fe abraza, conforme a la voluntad de la palabra, todo aquello, hermano, que nos lleva a una unidad para vivir sujetos a la palabra de Dios. Por eso es que no podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras, o la divinidad de Cristo, o la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe. La verdad es esencial, hermanos, para que haya unidad. No podemos vivir engañados. La mentira no puede ser el medio que nos une. No, la verdad es el medio en el que nos da unidad. Por tanto, hermanos, es necesario, para promover toda esta unidad, que podamos declarar en una forma precisa y ordenada todo aquello que nosotros creemos conforme a la Biblia y todas las enseñanzas básicas. Los primeros puntos que te hablé, hermanos, acerca de la inspiración de las Escrituras, la divinidad de Cristo, son cosas que, por ejemplo, podemos entender si miramos un ejemplo. Decir yo creo en la Biblia, para algunos pareciera suficiente. Pero quisiera leerte un ejemplo, hermano, para que entendamos esto. Un escritor afirmó en una ocasión lo siguiente: para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Ok, esta es la frase, hermano. Ciertamente, esta frase pudiera tener cierta dirección e inspiración hacia lo que la Biblia dice. Uno de primera instancia, hermano, podría decir, pues eso es lo que está diciendo, lo que ese verso que se dijo, pues tiene mucha verdad. Pero, hermano, aquí es en donde entonces caen los principios de lo que es una confesión de fe. ¿Por qué? Porque mira, esta frase, hermano, esta frase suena muy bien, esta frase que suena hasta cierto punto impactante para las masas, para las personas. Decimos, debemos de dejar que sea Dios quien hable. Y muchos podríamos decir, sí, amén, que sea Dios quien hable. Y dice también, nuestra apelación es a la Biblia. Sí, amén, la Biblia es el medio que nosotros tenemos para obtener la verdad. Sí, amén, solo la Biblia nos dice la verdad. Pero, oh, qué terror, hermano, cuando nos damos cuenta quién dijo esto. Esta frase suena bien y no tiene nada de malo en sí misma. Sin embargo, esta declaración aparece en el libro Sea Dios veraz, de los testigos de Jehová. Cuando preguntamos a un miembro de esta secta, ¿qué es lo que tú crees acerca de Jesucristo o del infierno o de la salvación? Entonces veremos que él no cree en lo que nosotros creemos. Hermano, esto nos da mucha luz. Esto nos ayuda mucho para entender cómo es que, aunque la Biblia es suficiente, hermano, está por encima de todo. Sirva de hecho esto para entender, hermano. La Biblia está por encima de todo conocimiento humano, hermanos, toda revelación humana. Pero también, hermanos, debemos de comprender algo similar, hermanos, de lo que puede ocurrir con alguien que puede decir ciertas verdades, pero que los principios, hermanos,
acerca de lo que ellos creen, acerca de cómo viven, acerca de lo que ellos defienden, no están conforme a las Escrituras. Porque si bien, hermanos, esta frase que leímos pertenece a uno de los testigos de Jehová, hermanos, ellos niegan a Jesucristo, niegan su divinidad, niegan el infierno, niegan la salvación, hermano. Y todo lo que ellos enseñan, hermanos, está en otro trasfondo. Entonces, ¿tienen o no la Biblia los testigos de Jehová? La tienen. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es torcido todo aquello, hermanos. Por eso la importancia de conocer lo que es la confesión de fe de Westminster y conocer esto, hermanos. Algo como lo que leímos ahorita, algo similar ocurrió con la iglesia primitiva. Ok, ellos creían en la inspiración de las Escrituras y que Cristo era Dios, hermanos, hecho hombre, pero se vieron obligados a definir con precisión estas doctrinas cuando se sintieron amenazados por las herejías. ¿Qué pasó en un principio, hermano, de la iglesia primitiva, hermanos? La iglesia primitiva iba caminando con las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia primitiva iba caminando con las enseñanzas de los profetas, los salmos y sobre todo de los evangelios, hermanos. Pero empezó a ocurrir algo. Empezaron a darse cuenta, hermano, de cómo la gente empezaba a torcer las doctrinas, porque había una aparente revelación. Alguien le había hablado a alguien a solas y entonces había recibido una revelación de lo que eran verdad las Escrituras. Y entonces la iglesia empezó a ser amenazada por herejías, hermanos. La iglesia tiene más de 20 siglos de historia, hermanos. Y nosotros no podemos desarraigarnos del pasado, de todo el pasado que ha tenido la iglesia alrededor de este tiempo, hermano. Hay dos características principales y primordiales que distinguen a una secta, hermanos. Entendamos lo que es una secta. Sobre todo hacen hincapié en algunos puntos en los cuales son distintivos por encima de todo el consejo de Dios. Y en segundo lugar, claman ser los descubridores de una verdad que la iglesia nunca ha visto en el pasado. Hermanos, cuando miramos, ciertamente que llega a haber algunas corrientes en donde ellos sostienen que ha venido la revelación de las Escrituras a una sola persona, y entonces se tiene que obedecer esta revelación. Entonces, hermanos, podemos mirar que pudiéramos mirar tintes de aparentes herejías, hermanos. Y por eso es que necesitamos, hermanos, mirar hacia nuestro pasado, mirar hacia lo que ya aconteció, a los problemas que la iglesia tenía día a día, porque aparentemente había alguien que recibía la verdad de Dios y no el conjunto de la iglesia, hermano. Eso es lo que hace daño, creer que la revelación de Dios es a un solo hombre, hermanos, cuando la realidad es que la revelación que Dios nos ha dado es a toda la iglesia de Jesucristo. Porque si bien es cierto, hermanos, a quien está preparando el Señor es a la iglesia y no a un solo hombre. Entonces, por eso es necesario entender que esto nos debe animar acerca de cómo las confesiones de fe y todos aquellos eventos históricos que nos han pasado, hermanos, son necesarios para entonces tener definido, tener claridad en los puntos doctrinales en los cuales estamos sujetos como iglesia, hermanos. Debemos sospechar de todo ministerio que clame haber descubierto algo que nadie vio en los 20 siglos del cristianismo. Hermanos, si bien es cierto que el Espíritu Santo llamó a 12 apóstoles
Y estos 12 apóstoles, hermanos, recibieron de parte de Dios la revelación de lo que eran las Escrituras, hermanos. Nunca fue a uno solo, nunca fue a uno solo. Y todo esto ha dañado, haciéndonos creer y pensar que la revelación es exclusiva de hombres. Por eso es que debemos sospechar de todo ministerio que clame haber descubierto algo que nadie vio en 20 siglos del cristianismo, hermanos. Tomemos cuenta de esto. Y entonces, hermanos, entremos de manera rápida a lo que significa entonces lo que es una confesión de fe. Bueno, ya vimos el preámbulo, ya vimos por qué es necesario que la iglesia conozca la confesión de fe, y no solo esta, sino aquellas que vamos a estar estudiando, hermanos. Entonces, ya vimos el por qué, ya vimos el por qué es necesario, el por qué no es que la Biblia no sea suficiente en sí misma, sino que tristemente podrían haber diferencias doctrinales que nos pudieran distinguir en tener unidad o no con algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es una confesión de fe? Una confesión de fe, hermanos, es una declaración de las creencias compartidas de una congregación o iglesia local para la unidad. Estas, en la pureza de las doctrinas bíblicas de forma detallada, dadas por el Espíritu Santo a la iglesia durante la historia. Ok, hermanos, una confesión de fe es esto, una declaración de creencias compartidas de una congregación, de varias congregaciones o iglesias locales para poder tener la unidad, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tener unidad con los testigos de Jehová cuando ellos niegan la divinidad de Cristo? Este es un punto en que no compartimos una misma confesión de fe. La fe que ellos comparten, la fe que ellos predican y enseñan, no es la misma que nosotros tenemos. Por eso es necesario conocer todos los puntos doctrinales que están en la confesión de fe para conocer entonces qué es lo que nos une con la Iglesia Universal de Cristo. Otra cosa también es acerca de los credos, hermanos. Estas palabras las menciono porque al final van a ser dos palabras que vamos a estar teniendo a lo largo de la enseñanza del día de hoy. Un credo, hermanos, es un conjunto de principios fundamentales de la fe en Cristo Jesús. Para ejemplo, hermanos, para poder conocer entonces lo que es un credo, vamos a leer el ejemplo del credo de los apóstoles. Dice el credo, los primeros el primer párrafo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Ok, hermanos, ¿de qué forma entonces miramos el credo? El credo abarca aquellos rasgos, vamos a mencionarlo así, pero no por eso le demeritamos la importancia que significa. Toma, por ejemplo, los rasgos primordiales y los simplifica. Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Habla de la esencia de Dios Todopoderoso. Pero, por ejemplo, una confesión de fe te va a enseñar que es todopoderoso, a base de dónde radica su todopoder, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en conocer todo aquello que Él puede, hermanos, de las capacidades que tiene Dios, hermano. Entonces, mientras que un credo nos habla de los rasgos básicos, simplificados, hermanos, una confesión de fe los desarrolla. Si hablamos que es creador del cielo, bueno, porque es creador del cielo. Si hablamos que fue concebido y obra del Espíritu Santo, bueno, ¿cómo miramos esto? O sea, desarrolla todo esto, hermanos, para evitar la entrada a los engaños, hermanos. Porque, por ejemplo, si después de esto dice que fue en María
Entonces, si nosotros dejamos así de simple, el enemigo va a buscar cualquier forma de introducirse a fin de provocar el error. Entonces, por eso es que es necesario, aunque la iglesia sabe lo que significa, por ejemplo, todopoderoso, pero bueno, una confesión de fe nos va a ayudar, bueno, hasta qué punto entonces podemos entender como todopoderoso en su omnisciencia, en su omnipresencia. Entonces, hermanos, es la forma de empezar a entender y distinguir lo que es una confesión de fe y lo que es un credo. Ok, la confesión de fe detalla a fondo todos estos puntos, hermanos. Y para eso, hermanos, ya que vimos lo que es una confesión de fe, cómo abarca todos estos puntos, hermanos, vamos a entrar de lleno. Tenemos aparentemente poco tiempo, pero no quisiéramos desplayarnos más allá, hermanos, porque sabemos que puede ser cansado y necesitamos dedicarle el tiempo a cada una de las cosas que el Señor nos permite. Ok, entonces miremos lo que es el periodo histórico de la confesión de fe de Westminster y por qué de esta es donde vamos a tomar espacio en este primer culto. Ok, la Reforma nació en un contexto católico en Europa, objetando las enseñanzas católicas. Para poder entender por qué surgió la confesión de fe de Westminster, hermano, debemos entender todo el proceder de todo lo que había acontecido. Como ya dijimos, la herejía fue el principal motivo, hermanos, pero no únicamente la herejía. La palabra nos menciona y nos dice, hermanos, que nuestra lucha llegará a un punto en donde sería luz contra luz, sabiendo distinguir de la verdadera luz y de la falsa luz, hermano, de la luz que únicamente busca atraer, de la luz que únicamente busca desalumbrar a los ojos del hombre. Pero, hermanos, eso es lo que nos lleva a entender que entonces cómo era la luz que quería emitir la Iglesia Católica, hermanos. Y obviamente por eso es que nació la Reforma. Es por eso que nació, hermanos, esta lucha por buscar que no se distorsionara la pureza de las Escrituras. Por eso la Reforma nació, hermanos, en un contexto católico en Europa. El catolicismo era lo que reinaba en Europa, hermanos. Y por eso inició la Reforma. La Reforma también nació, hermanos, en un contexto del humanismo, del renacimiento, y también así trató de corregir una sobreénfasis que había en el hombre, dándole la soberanía y la gloria, dando énfasis así en la soberanía y en la gloria de Dios, hermanos. Entonces había mucha lucha entre lo que había en el corazón del hombre y entre lo que existía en el corazón de Dios. Pero bueno, ¿qué pasó aquí entonces? Durante este periodo de la Reforma, el avanzar de la historia, hermanos, inminentemente se dio paso a que crecieran ciertas enseñanzas y doctrinas que impulsaban a la herejía, a la mala interpretación de las Escrituras y a la perversión de las doctrinas. Entonces, hermanos, surgieron dos aparentes posiciones doctrinales en este tiempo. Hermanos, estoy resumiéndote muchos años de historia. La verdad es que no deberíamos de dejar pasar ninguno de los rasgos que acontecieron para que esta confesión de fe se diera, pero inevitablemente, hermanos, no podemos dedicarle todo el tiempo. Pero claro que te invito, hermano, a que busques acerca de la historia de la confesión de fe y de todos los puntos que estamos viendo. Pero esta es una forma resumida, hermanos, para que podamos tener entendimiento acerca de esto. Ok, surgen dos aparentes posiciones doctrinales: calvinistas y arminianos. Esto inspirado obviamente por dos autores, dos teólogos, Calvino y Arminio. Entonces, ¿cuál era la posición de estas dos posturas, hermanos teólogos, que empezaron a surgir en estos tiempos de la Reforma, en los 1600, más o menos? No recuerdo las fechas exactas, la verdad. Pero bueno,
surgieron los arminianos, hermanos. Los arminianos, dirigidos por Arminio, tomaron 5 puntos base, en donde, de hecho, Arminio, hermanos, empezó a relatar sus principios 4 años después que murió Calvino. Quiere decir que entonces no estuvo Arminio cuando Calvino estuvo, para entonces refutarle con mayor dirección. Entonces, ¿qué pasa con el arminianismo, hermanos? ¿Qué pasó con estas enseñanzas que empezaron a surgir de parte de los arminianos? Surgieron 5 puntos, y para eso el primero dice: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. Ok, hermanos, está llamando a que sobre la base de la fe o de la incredulidad que Él provee, Dios elige. Entonces, hasta cierto punto se escucha que no hay nada malo en sí, ¿no? O que no hay nada malo en lo que Arminio dijo, ¿no? Pero bueno, sigamos leyendo cuál fue el segundo. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. Ok. Poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto, ¿no? El punto no es desarrollarlos a cada uno de ellos, hermanos. Por eso es que no vamos a introducirnos mucho en cada una de las enseñanzas, porque si no tardaríamos demasiado, sino que el punto es que escuches un poco acerca de las enseñanzas que ellos tenían. Tercer punto: el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Ok. Cuarto punto: esta gracia puede ser resistida. Ok. Cuarto punto era perdón. Quinto punto: en lo tocante así, una persona en verdad es regenerada, ciertamente persevera en la fe. Es necesario un mayor estudio para conocer si su salvación es dada. Ok. Hasta aquí aparentemente uno diría, bueno, pues no se escucha que haya algo fuera de contexto, o no entendí muy bien. La realidad, hermanos, es que tratamos de resumir los puntos que los arminianos hablaban, pero para resumírtelos, radicaban más estos, hermanos. El hombre tenía la voluntad de escoger a Dios, y el hombre podía decir no a Dios. ¿Qué pasa con esto? Entonces Dios ya no es todopoderoso. Entonces Dios ya no es por encima del hombre, sino que el hombre tiene la voluntad de resistirse a Dios. Y obviamente esto fue lo que entonces causó que calvinistas, teólogos, se pusieran a escudriñar en la Biblia, hermanos, y a preguntarle obviamente al Espíritu Santo, hermanos. Para esto dice que los calvinistas reaccionaron ante la postura de los arminianos. Los calvinistas reaccionaron, hermanos, convocando a lo que ha sido llamado el sínodo de Dort, en donde ellos revisaron los puntos que los arminianos estaban desarrollando y los rechazaron, y redactaron 5 puntos para contestar a los arminianos en 1619, hermanos, y estos los llamaron los 5 puntos del calvinismo, que propiamente veremos, claro, en la Confesión de Fe de Westminster: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Ok, hermanos, entonces esta fue como que la forma en que la iglesia reaccionó para poder entonces tirar a todos aquellos fundamentos que hasta cierto punto pudieran ser dirigidos más por la filosofía
o por la ciencia del hombre. Un punto en esto que podríamos hablar simple para poner, por ejemplo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se mueren los más inocentes? ¿Por qué Dios no perdonó a todos, por ejemplo? ¿Por qué la elección de Dios? ¿Por qué Dios me eligió a mí y no eligió a aquel que ya murió o tal vez y pudiera ser de alguna forma? Y esto, hermanos, este pensamiento podría ser impulsado por moralismo. ¿Cuál es ese moralismo? Bueno, de pensar, bueno, si Dios es amor, si Dios es amoroso, ¿por qué no nos ama a todos y ya? Entonces, podríamos caer en rasgos como lo que hizo Samuel. Lo que hizo Saúl. Cuando el rey fue llamado para que matara a todos, él desobedeció y aparentemente él perdonó y dijo, bueno, pues es que yo conozco un Dios de amor y él los perdona y pues los voy a perdonar a todos. Y después miramos cómo Dios se molesta de esto, porque él ya había tomado una decisión. Y él no acudió a la decisión soberana de Dios. ¿Qué ocurre entonces? El error está en nosotros, hermanos. Entendamos la lección, por ejemplo, no es el punto entenderlo, pero ¿cómo es que podríamos responder a esto para poderle dar un entendimiento, hermanos, a la diferencia doctrinal que hay entre algunos lados? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva esa diferencia doctrinal? Porque tal vez dejamos que nuestras emociones se involucren más allá. Dejamos que nuestros sentimientos se involucren. Dejamos que nuestra conciencia acerca del bien o del mal se involucre y tome más fuerza que lo que la Biblia o la palabra de Dios nos menciona. Entonces, muchos arminianos pudieron haber caído en eso, hermanos. Dejaron que la filosofía, dejaron que las emociones, dejaron que los sentimientos hasta cierto punto fueran todavía más impulsivos para entonces redactar estas enseñanzas que ellos tuvieron, hermanos. Pero mientras que los calvinistas, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, hermanos, entraron en las escrituras, le preguntaron a Dios, figuraron todo, hermanos, y entonces salieron todas esas enseñanzas que protegen la pureza de las escrituras. Por eso es necesario entender el contexto, hermanos, porque en pocas palabras podríamos decir gracias a Dios porque los arminianos se aventaron a hacer estos puntos y entonces pusieron a trabajar a los calvinistas a decir no podemos dejar que se tuerzan las enseñanzas. Entonces por eso surgieron estos. Ahora, entendiendo esto, hermanos, ya para ir cerrando, para ir entendiendo acerca de qué van a ir estas enseñanzas que vamos a tener los jueves, entonces, ¿en qué punto entra ahora la confesión de fe de Westminster? Bueno, en Inglaterra, el rey Carlos I convocó al Parlamento en el año 1643 para pedirles que formularan una declaración de fe. El Parlamento invitó a 121 teólogos y 30 laicos para confeccionar el documento. La mayoría de Inglaterra, pero también de otros países como Escocia y Holanda, eran mayormente calvinistas. Como se reunía en la abadía de Westminster en Londres, la confesión lleva el nombre de Westminster, terminando la confesión en el año 1646, la cual fue aprobada en 1648. La confesión de Westminster es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos. Está saturada de la teología bíblica reformada clásica, con énfasis en las relaciones de pacto entre Dios y el hombre. A fin de explicar la declaración, la Asamblea de Westminster preparó un catecismo mayor para ser enseñado públicamente por los pastores desde el púlpito. Se publicó un catecismo menor para la instrucción de los niños. Ok. La confesión entonces surgió provocada porque había hombres que tenían
direcciones contrarias hacia la enseñanza de las Escrituras. Es por eso que entonces surgió esta confesión, que consta de 33 capítulos, hermanos, sobre las doctrinas básicas de la iglesia. Entonces miramos que la confesión no es un escrito nada más que surgió así porque sí, no, sino que se dio porque era necesario defender el Evangelio. Y surgieron dos: el Catecismo Mayor, que la palabra catecismo, hermanos, entendamos que es normas marcadas por la iglesia para el cuidado de la congregación, en este caso de la congregación, y el Catecismo Menor para la guianza de los niños, hermanos. A veces nosotros tal vez estamos un poco relacionados hacia esta palabra con la religión católica. Tenemos más relación la palabra católica con el catolicismo, hermanos, que el significado real que tiene. Entonces, para que no pensemos, estamos volviendo a hacer como la iglesia católica, entonces somos de la católica. No, hermanos, tenemos que entender bien, por eso estamos buscando de Dios para que nos ayude a tomar aquello que la historia nos ha forjado. Entonces, no pensemos, hermanos, que nos estamos desviando. Ok, entonces surgieron estas dos. Inclusive es interesante cómo una la menciona para que fueran predicadas a través del púlpito. Entonces miremos qué importancia tiene, hermanos, conocer esta confesión de fe. Qué tan importante se vuelve conocer estas enseñanzas doctrinales que como iglesia debemos tener. ¿Qué pasó entonces? Que surgió la confesión de fe, hermanos, y entonces de ahí surgió la Confesión Bautista de Londres de 1677, en donde se aprobó a través de la inspiración de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, tenemos que entender por qué vamos a estudiar esta, hermanos, porque de aquí se toma la inspiración para la Confesión Bautista de Londres de 1677 y sobre todo la que actualmente está hoy en día, que es la de 1689. La Confesión de Fe de Westminster es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos. Ok, en resumen, la interpretación de fe cristiana evangélica, tal como la proclaman las Escrituras, fueron presentadas en la Confesión de Westminster en 1647. Se realizaron actualizaciones, una para el gobierno eclesiástico, congregacional en la declaración y otra para el bautismo del creyente en Londres 1677. El mensaje principal de la Confesión de Westminster fue nuevamente preservado en la Confesión de Fe de Londres de 1689, que incorporó las revisiones menores tanto de Declaración de Szabó y la Primera Confesión de Londres. La presente Confesión Bautista de Fe de 1689 ha pasado la prueba del tiempo y ha llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica en la historia de la Iglesia. Es utilizada en la actualidad por miles de congregaciones alrededor del mundo. En resumen, ¿qué es entonces la Confesión de Fe de Westminster? Es la interpretación de la fe cristiana tal como proclaman las Escrituras, hermanos. La enseñanza doctrinal que tenemos que tomar en cuenta y de la cual debemos conocer para poder caminar en unidad como iglesia, hermanos. A lo largo de los primeros rasgos, como vamos a ir estudiando, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta cuán tan importante es conocer todas y cada uno de estos 33 puntos, hermanos, 33 capítulos que nos enseñan acerca de la doctrina, hermanos, que Dios nos ha dado como iglesia.
Es por eso, hermano, que te invito a que a lo largo de estas semanas nos acompañes a conocer la profundidad de la máxima sabiduría que tenemos a través de la Biblia en el desarrollo de estos 33 capítulos, hermano. Quisiera orar para que cerráramos esta enseñanza de este día y rogarle a Dios que bendiga tu vida y sea de bendición para tu vida, para tu familia, y que este caminar que vamos a tener durante estas semanas, el Señor nos ayude para poder conocer la importancia de tener el conocimiento de estas 33 enseñanzas. Padre, te doy gracias, porque no podemos dejar a un lado, Señor, el hecho de que durante 20 siglos, más de 20 siglos, Señor, has permitido que la iglesia, tu iglesia, siga siendo preparada por ti, Señor. Pero también estamos conscientes, Dios, que hay muchas enseñanzas y doctrinas que buscan torcer tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer que la Biblia es el único medio para conocerte tal y como eres tú, Señor. Pero que también, Señor, a la iglesia en el transcurrir de los años le has permitido defender la pureza de la doctrina que viene en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a compartir en unidad con aquellos que confiesen esta fe. En el nombre de Jesús, ayúdanos, y a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén, Padre. Te invito, hermano, entonces que podamos vernos la próxima semana, en donde daremos inicio con el primer capítulo de esta confesión de fe. Que Dios te bendiga y confiamos en que el Señor nos permitirá crecer como iglesia. Bendiciones, hermanos.